Hola amigos de Hey Latino TV, bienvenidos a nuestro programa. Hoy nos encontramos en el Gay House, el 3101 de Lakeshore, cerca al Humber College. Desde aquí vamos a transmitir un programa especial para todos ustedes. El Gay House es una casa que se fundó hace 15 años, en el año de 1998, con el fin de ayudar a aquellas personas que han sido abusadas sexualmente en la niñez. Tenemos una invitada especial, Giselle Galvez. Con ella vamos a hablar un poquito de los servicios que provee esta casa, así que acompáñenme. Y bueno, aquí estamos con nuestra invitada especial, Giselle Galvez, una de las facilitadoras del Gay House. Giselle, muchas gracias por esta oportunidad, por darnos la oportunidad de llegar aquí a este hermoso lugar y poder tocar un tema tan sensible para muchos en la comunidad como es el abuso sexual en los niños. Entonces, gracias por permitirnos estar aquí. Mari, muchísimas gracias a ustedes también, a Gen Latino, por darme la oportunidad de poderles brindar a ustedes una realidad que se vive no solamente en Canadá, sino a nivel mundial, y más que todo nos impacta a todos los latinos en nuestras casas. Así es. Pues Giselle, ya entrando un poquito en materia, pues yo sé que tú eres facilitadora aquí en el Gay House. Y pues que todo tiene un proceso para entrar a este hermoso lugar. Como ustedes pueden ver, esta cantidad de peluches tiene un significado profundo del cual vamos a ir hablando más adelante. Exacto. Pero yo quiero que nos comentes qué es lo que necesitamos hacer una persona que ha sido abusada sexualmente en la niñez y está buscando ayuda y no sabe cómo encontrarla. ¿Qué es lo que se necesita para entrar de primero aquí al Gay House y formar parte de estos programas? Bueno, nosotros ofrecemos directamente apoyo a las personas que siendo adultas fueron abusadas sexualmente en su niñez. Desde ahí corren los programas que nosotros tenemos dentro de Gay House. Como organización no gubernamental, nosotros no nos encargamos de cobrar absolutamente nada dentro de los programas que las personas pueden adquirir acceso. Lo primero que nosotros hacemos es un intake, donde evaluamos las oportunidades que las personas pueden tener para entrar dentro del proceso de los programas que corren en este lugar tan hermoso y este proyecto que está haciéndose transformar las vidas de muchas personas. Una de las cosas que más me encanta de aquí del Gay House es el lema tan lindo que tiene, que es un lugar seguro donde tu voz puede ser escuchada. Eso me impacta muchísimo. Entonces, yo quiero saber que como es un lugar tan seguro, estábamos hablando del intake y quería saber cuál es ese proceso del intake cuando la persona viene acá. Bueno, el intake es un proceso que se hace principalmente aquí en The Gay House porque es el inicio a una puerta cuando la persona quiere venir a hablar. Entonces lo que hacemos nosotros es realmente asesorarnos o asegurarnos de que esa persona haya sido realmente abusada sexualmente en su niñez. Giselle, pues bueno, ya sabemos entonces lo que es el intake. Detrás de cámara estábamos hablando un poquito que me comentabas que a veces muchas personas llegan al intake drogadas, alcoholizadas, en una situación bastante difícil. ¿Cómo manejan ustedes eso? Bueno, nosotros tratamos, como lo estabas tú diciendo, a las personas como seres humanos. Nosotros en ningún momento somos ni terapistas, ni médicos, ni psiquiatras. Nosotros somos personas que también hemos atravesado por el abuso y de la misma manera entendemos y comprendemos y le hacemos dar a entender a la persona de que este lugar puede llegar a sentirse a salvo y que puede desarrollarse y puede hablar de su trauma. Para eso estamos nosotros, para que puedan ser escuchados y a la misma vez podamos nosotros expresar libremente cuál fue la situación. Y entonces, después de que ya la persona pasó el intake, que ustedes hablan de que se califica si hubo abuso sexual o no, vamos a hablar un poquito de qué es lo que se considera abuso sexual en la niñez. Muchas personas consideran o a veces estamos mal informados y cuando se habla de abuso sexual todo el mundo se dirige, hubo penetración, hubo un abuso, hubo una violación, un acceso violento y no necesariamente es eso, eso lo estábamos hablando. Exactamente. Bueno,
Desafortunadamente, el abuso sexual puede enramarse en varias vías. Una de ellas es la penetración. La otra es también acceso directo con actos inapropiados, donde la persona expone al niño a hacer cosas que no son adecuadas a su edad. Otra cosa que también son vulnerados con olores, sensaciones, situaciones, todo lo que sea profanar directamente con el cuerpo, con la mente, con el alma de la persona, eso lleva a un trauma. Claro. Desde su niñez. Así es. Entonces, teniendo claro lo que es ya el abuso sexual, empezamos entonces a ver de que la persona calificó para entrar al Gay House, a los programas que ustedes están ofreciendo. Exacto. Una vez que entra en el programa, ¿qué tratan en ese programa? ¿Cuáles son los topics cuando esa persona ya entra a su primera fase? Bueno, cuando ellos se entregan a un proceso de recuperación, nosotros abrimos una puerta que se llama The Phase One. The Phase One es el primer proceso que nosotros adquirimos para que esta persona empiece la recuperación, que se llama identificación de actos, hechos, emociones, donde la persona empieza a comprender de que se puede explorar una vía más sana en un lugar donde no se siente juzgado, donde se puede hablar sin miedo a las experiencias que cada uno ha sufrido y que de la misma manera se puede interactuar con otros y escuchar lo que los demás también, cómo han tenido que lidiar con este trauma. Pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo le dices tú a alguien, mira, convierte ese pensamiento negativo que tú tienes o eso que te pasó en la niñez en algo positivo? ¿Cómo logras tú convencer a una persona de algo así? Nadie convence a nadie, Mari. Cada uno toma la decisión de tomar el proceso a su manera. Cada persona vive una experiencia de manera individual y el proceso de adquirir reconocimiento de cuáles son mis emociones es el proceso de entender cómo fue mi situación y cómo yo lo puedo asimilar de la mejor manera en el presente. Una vez partiendo de ahí, ya pueden haber transformaciones en mi ser. Ahí es donde yo empiezo a hablar de mi experiencia. Claro. Y una cosa también que pues muchos se preguntan a veces y es si el abuso sexual en la niñez influye en determinar la orientación sexual de un adulto. Es una gran pregunta y una incógnita. A veces no sabemos si la persona que fue abusada, hay niñas que han sido abusadas por mujeres y personas por el mismo género. Exacto. ¿Eso influye en una orientación sexual? Completamente. Es un trauma muy grande porque el hecho de ser uno abusado desde la niñez es porque ha sido vulnerado en los principios, porque uno en la niñez lo único que uno busca es protección. En las fases de niños, a la edad de los 7 a 10 años, los niños lo que buscan es protección e identificación hacia los padres, hacia las personas que son las responsables de poderlos proteger a ellos. De la misma manera, eso, como se ha vulnerado, la identificación ya proviene de diferentes maneras, si es por edades, si son más grandes o si es del mismo sexo. Y cómo la persona evaluó, asimiló y cómo lo ha venido generando en el transcurso del tiempo. Hasta qué punto ha llegado para poder tomar una decisión y decir no más y necesito hablar porque esto no lo había podido superar mucho antes y ahora es el momento. Para eso existe The Gay House. Estaba leyendo también uno de los folletos del Gay House que ustedes manejan lo que es el Inner Child en la fase 1, que me imagino, pienso que debe ser, wow, muy complicado. Sí. Vamos a hablar un poquito de cómo haces tú como facilitadora a llegar a manejar un grupo, a que todo el mundo se enfoque y busque ese niño que cada uno llevamos por dentro como adulto. Pero tratarlo de ver, de que se le olvide que fue abusado, que no vivió eso y que recuerde algo lindo. ¿Cómo es ese ejercicio y ese proceso tan complicado? Bueno,
Uno de los procesos, como tú bien lo estás diciendo, es muy difícil, es muy doloroso, porque entrar en materia de volver a retomar qué fue lo que sucedió antes del trauma, volver a recordarnos quiénes fuimos nosotros antes de haber experimentado esta emoción y esta sensación que nos ha cargado por todas nuestras vidas y por muchos años, y reconocer de frente qué es lo que fuimos y qué es lo que nos gusta, es un enriquecimiento que solamente se logra a través de un proceso de reconocimiento personal y espiritual. Claro. Entonces, en esa fase, ustedes tratan de... Nosotros brindamos herramientas adecuadas para que la persona pueda llegar ahí, a encontrarse consigo misma. Ok, y después de que terminan ese programa de fase 1, ¿qué tiempo es ese programa? Bueno, nosotros tenemos un proceso de 15 semanas donde se hace 2 horas de terapia grupal, donde nosotros exponemos diferentes situaciones en nuestra vida, donde está de cómo manejamos nuestras emociones, la confidencialidad, cómo podemos recobrar nuevamente el trust, que es la confianza, no solamente con los demás, sino especialmente con uno mismo. Claro. Y así empezar un proceso. Cómo definir nuestras emociones para poder manejar nuestra ira. Cómo nosotros entendemos, de qué manera lo procesamos. Tomar procesos donde nosotros hagamos agreements, acuerdos con nosotros mismos, podamos transformarnos poco a poco, de manera como nos vayamos entendiendo a nosotros mismos. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso sexual en la niñez en un adulto? Ahorita estábamos hablando y me dijiste algo que es muy importante. Vemos personas de 40 años, 45 años de edad, que actúan y se comportan como un niño de 5. Entonces uno empieza a analizar qué pasó aquí, cómo influye esto en mi vida. Entonces también es un espacio para darle a conocer a los padres que nos están viendo en estos momentos, a las personas que están viendo este programa en estos momentos, de tener cuidado con ciertos comportamientos en los niños, ¿cierto? Porque se presentan ciertas características propias de un abuso sexual. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es esa consecuencia del abuso infantil en un adulto. ¿Cuáles son las características? Bueno, una de ellas es la insolación, que es la fobia a estar compenetrados con los grupos sociales, el no tener la facilidad de expresión, el tener depresión, el tener rabias, el no poder saber cómo manejar las emociones, el cómo hiriarse de ciertas maneras donde no se interpreta bien de lo que se está hablando, donde se nos olvida la memoria. Muchas ramas se incrementan porque una persona ha llegado a ese estado, incluyendo las adicciones, la salud mental, también influyen ahí, lo que es la economía de la persona, porque no solamente el trauma afecta a nivel emocional, en el transcurso de las vidas de las personas también ocurre una faceta que es el deterioro psicológico, físico, económico y social. Se ha comprobado que la depresión, la ansiedad, lo que es la persona que le dicen que eres bipolar, ahora que es muy famoso el ser bipolar, tiene mucho que ver. Y cuando tú vas donde un psiquiatra o un psicólogo, lo primero que te pregunta es: ¿has sido tocado? ¿Has sido alguien te está tocando en tu casa? ¿Alguien te está golpeando? Porque siempre relacionan depresión, relacionan todo este tipo de enfermedades mentales con un abuso. Por algo es la primera pregunta que le hacen a una persona que va donde el psicólogo, ¿cierto? Entonces, tiene mucho que ver todo eso, todo lo que esa persona ha vivido en la niñez. Las adicciones. ¿Qué hablamos de las personas que han llegado aquí, mujeres que han estado en la calle? Bueno, acá hay muchos casos de diferentes maneras y llegan personas con experiencias cada una de manera individual muy impactantes para las personas que llegan a ser un one-on-one como facilitadores.
Muchos de ellos se reconocen a sí mismos y entran en un proceso también. Pero las personas que llegan más que todo pueden entrar desde que están siendo abusadas todavía, siendo adultas, están en la prostitución, porque obviamente eso hermana muchas situaciones desde el abuso sexual en su niñez. El hecho del cambio de género también incluye eso. Las enfermedades sexuales. Vienen personas que tienen problemas de mental health muy serios, que porque todavía no han podido identificar qué pasó, porque la memoria trabaja de una manera increíble y una de ellas es borrar los recuerdos. Así es. Cuando uno vuelve a retomar esos recuerdos, entra un proceso de crisis. Entonces hay que tener un equipo de trabajo preparado para poderle brindar a la persona la seguridad adecuada para que pueda explorar nuevamente esas situaciones que mandó un trauma. Y bueno, cuando ya estamos en la fase 1 que terminamos, la fase 1 como ese adulto que está en ese proceso de recuperación, vamos a una fase 2 que es más complicada, que es una fase 2 donde se tienen que encontrar aún más consigo mismo. Pero antes de llegar a esa fase 2, yo sé que algo muy especial que lo habíamos dicho es ¿qué se necesita para ser facilitador del Gay House? Y una de lo que más me gusta es lo que habíamos hablado detrás de cámara. Tienes que ser un sobreviviente de abuso sexual. Exactamente. Y yo quiero hacer una pausa chiquitica, porque ahora vamos a entrar en una materia más profunda. Vamos a hablar de la fase 2 del programa del Gay House, pero ahora vamos a entrar en tu experiencia propia, que es la que queremos compartir. Así que algo chiquitico y regresamos. Giselle, cuando ya entramos a lo que es la segunda fase del programa, de lo que es en el Gay House, yo me imagino que es una fase más profunda, donde pues ya el tratar de encontrarse nuevamente con las emociones y experimentar nuevas cosas, me imagino que va a ser un poco más complicado para las personas. ¿Cómo es esta fase 2? Bueno, la fase 2 es directamente trabajar con el otro sexo. Si las personas han tenido trauma directamente con el sexo opuesto, ahí en la fase 2 van a integrarse, van a comenzar a trabajar el uno con el otro, a descubrirse y de la misma manera van a empezar a escucharse. O sea que en la fase 1 solamente son mujeres y hombres, separado el grupo. Cuando entramos a la fase 2, están es la los dos. integración de las dos. Eso debe ser bien fuerte. Es muy fuerte, es muy doloroso. Muchas veces las personas prefieren trabajar y devolverse a la fase 1 porque no se sienten preparadas para empezar una fase 2, lo cual es completamente natural. El proceso de cada individuo es de manera personal. Entonces, está muy bien si se trabaja, si no se trabaja, si se progresa en ese aspecto, pero lo más importante es descubrir las emociones que han embargado esos traumas. Después de que ya están en la fase 2, donde se enfrentan los dos géneros, yo pienso que en la fase 2 el miedo está de pronto ver a uno de tus compañeros como la persona que te abusó, porque ya están hombre y mujer, si fue el hombre que te abusó cuando niño o si fue la mujer que te abusó cuando niña. Entonces debe ser lo más complicado. Entonces cuando ya están en esa fase 2, están manejando, yo me imagino que tienen que controlar lo que son las emociones, el amor a sí mismo, porque uno de los problemas, consecuencia de ese abuso sexual en la niñez, es el self-esteem, el low self-esteem, el no amarse a uno mismo. ¿Cómo uno maneja eso? ¿Cómo el Gay House ayuda a estas personas a aprender a amarse a uno mismo? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, como tú muy bien lo dices, amarse a uno mismo es un proceso, porque identificar cuáles son las reales emociones que nos recuerdan esos momentos especiales que no hemos podido superar, nos lleva a que no podamos tener una mejor interacción, una mejor comunicación, una mejor manera de desenvolvernos ante la vida y asimismo hacia las familias, nuestros hijos, en todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros podemos llegar a identificar
entender de qué se trata, ya podemos comenzar un ciclo. Cuando nosotros tenemos interacción con el sexo opuesto, teniendo un previo avance de nuestra relación interna y espiritual dentro de nosotros, podemos integrarnos poco a poco con el sexo opuesto. Si es el sexo opuesto el que nos ha agredido, nos ha vulnerado sexualmente en nuestra niñez. Es muy importante lo que acabas de mencionar, sobre todo lo que hemos venido hablando a lo largo del programa, el proceso de transformación, el poder enfrentar la vida de una manera diferente a pesar de lo que ocurrió en el pasado. Exactamente. Y enfrentarlo y decir, sí, fui abusado sexualmente en mi niñez, pero estoy aquí ahora con una mejor calidad de vida, porque lo que trata el Gay House es darle una mejor calidad de vida a través de estos programas a todas aquellas personas que han sido abusadas sexualmente en la niñez. Venir aquí a esta casa, a este hogar, a esta familia, a venir y hablar y explorar todo lo que hay aquí, todo lo que hay que decir, llegar a sanar muchas heridas. Sí, entonces, completamente. Yo es estoy, hermoso este proyecto. Sí, es muy hermoso. Y pues ahora vamos a entrar un poquito en lo que es tu vida, Giselle. Yo sé que como facilitadora eres survivor. Fuiste abusada sexualmente en tu niñez. No solamente fuiste abusada sexualmente, sino también físicamente y emocionalmente. Así es. Yo te doy la oportunidad de que tú ahora hables de tu experiencia y que llegues a todas las personas que nos están viendo en estos momentos y digan, yo lo viví, yo lo superé y aquí estoy ayudando a otros. Si tú lo pudiste hacer, ellos también lo pueden hacer. Por supuesto que sí. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue que empezó tu abuso sexual? ¿A qué edad fuiste abusada? Bueno, mi experiencia como abuso sexual empezó cuando yo era muy niña. Empezó a los 7 años. Todo me fue una confusión completa. No tenía claro si eso era realmente el amor, que era lo que llegaba dentro de mí, o si esa era la manera como yo debía aceptar que otros me amaran. Así transcurrió mi vida por muchos años y tuve que vivir experiencias bastante dolorosas en las cuales mis acciones produjeron varios síntomas donde me enmarqué en la adicción, donde fui una persona que no quería ser amada por mí misma, donde tenía odio hacia los demás, donde no encontraba el sentido a la vida, donde mis emociones las tenía completamente borradas de mi mente porque no las tenía claras. Y todo esto me llevó a que tenía que confrontarme conmigo misma. Pasaron mucho tiempo, más o menos como a los 18 años, después de que ya había querido hacer de mi vida muchas cosas negativas, donde había tenido que enfrentar el querer acabar con mi vida, el hecho de que a todo el mundo lo odiaba, incluyéndome. Tenía fobias de querer entregarme a que alguien me conociera de manera más apropiada porque no la tenía clara. Entonces tuve la oportunidad de experimentar el encontrarme conmigo misma de manera espiritual. Lo hablo desde mi experiencia personal porque siempre he tenido un acercamiento espiritual muy profundo dentro de mí, donde Dios ha sido parte de mi experiencia de valor para poder salir adelante. ¿Eras una niña? Era una niña. Entonces pasó el tiempo y yo me callé, pero dejé que eso avanzara de manera grande y abrí esa puerta de una manera que yo nunca me imaginé, porque en el hogar donde yo crecí me faltó mucho amor de unidad familiar. Eso te iba a decir, después de que tú vives eso, sabes que no tienes el apoyo de tu familia, abres esa puerta
y vives de abuso en abuso. Ya. Llega un momento en que estás tratando de buscar ese amor que no recibiste en el núcleo familiar afuera. Afuera. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú empiezas a buscar ese amor afuera? Destrucción. Te suceden cualquier cantidad de cosas, porque desafortunadamente en la calle es donde uno sufre muchos impactos en la vida, como son la agresión, como es el maltrato hacia los otros, como es las adicciones, la prostitución. Muchas situaciones se te pueden venir, en las cuales yo tuve que atravesar también. Claro. Y profundamente, que en este momento no voy a entrar en detalles, pero que sí, yo sé que las personas que me puedan escuchar y les puedo brindar la oportunidad de que si yo pude salir adelante, ustedes también lo van a poder hacer, porque es solo la decisión de querer transformar nuestras vidas. Ahí parte un comienzo. El querer descubrirnos es una pregunta, y de qué manera podemos discernir nuestras emociones, en lo que pensamos, lo que recordamos y cómo lo sentimos. Así es, entonces yo lo que veo a través de tu testimonio es que si hay una luz, hay una esperanza para aquellas personas que han vivido el abuso sexual en la niñez. Sí, Mari, exacto, y por muchos años yo viví en depresión, yo muchas veces quise suicidarme, quitarme la vida. Muchas veces me encontré con la situación donde decía yo no sé cuál es el sentido de mi vida en esta tierra. Así es. Y llegar a tenerle fundamentos a esta existencia, donde uno realmente tiene que tomar la batuta de uno mismo y tener la oportunidad de reconocerse y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy yo, Giselle Galvez, diciendo, ¿sabes qué? Estás tú conmigo y yo te voy a sacar adelante. Así es, pues yo de verdad te doy las gracias enorme por haber tenido ese valor de estar aquí en cámara, Mari, porque no todo el mundo se va a sentar aquí y decir, yo lo viví, aquí estoy y lo he superado. No todo el mundo tiene ese valor y yo te doy las gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Esta casa necesita el apoyo de cada uno de nosotros para seguir con este bello proyecto que tienen, para seguir recuperando vidas y para seguir dándole una esperanza a aquellos que la necesitan.